¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz Ciudadana. Los acompaña Mario Brais. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que parece increíble en pleno siglo XXI, año 2018, en donde realmente el mundo está cambiando. Y sin embargo, pues acá en nuestro país aún parece que no se entiende el tema de hacer la lucha contra el racismo. Y es que a raíz de una campaña publicitaria en una tienda por departamentos considerada con contenido racista, es importante pues abordar sobre las medidas legales actualmente respecto a empresas no solo de publicidad, sino también en general que promueven el racismo y el maltrato. Ahora, ¿cuáles son las medidas, por ejemplo, que actualmente sancionan estos actos en las empresas? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, eso lo vamos a tratar con nuestras invitadas el día de hoy de Indecopi, la doctora Mariela Villacorta Varas, quien es abogada. Muy buenas tardes. Y también Rachel Chávez, quien es doctora también de ASPEC, abogada también de la Asociación de Protección al Consumidor. Bienvenidas. Bueno, vamos a iniciar el programa, ¿no? Un poco analizando el porqué, ¿no? de este tipo de publicidad en un país pues, que es multirracial, ¿no? ¿Quién quiere empezar quizás el debate? La autoridad. Sí, claro. Bien, muchas gracias por la invitación, Mario. En efecto, como decía, sorprende un poco que a estas alturas, estando en el año 2018, todavía podamos encontrar que existen ciertas prácticas que pueden conllevar a una discriminación hacia determinado sector, hacia determinado grupo de personas, ¿no? Y precisamente por eso es que las instituciones, en este caso el Indecopi, a quien represento el día de hoy, pues toma acciones para que estas prácticas no se den, ¿no? Es importante recordar que el Indecopi es un ente competente para poder evaluar los casos de protección al consumidor y también los casos en los cuales se puedan presentar prácticas discriminatorias a través de la publicidad. Ahora, doctora Chávez, ¿ASPEC ha denunciado algún caso sobre discriminación hasta ahora? Sí. Muchos. ASPEC ha sido pionero en la defensa del consumidor en temas de protección al consumidor. Recordemos que en el año 1998 denunció justamente 2 casos de discriminación de unas discotecas que por sus rasgos étnicos de las personas... O vestimenta, claro. Más que todo era por los rasgos étnicos, ¿no? De las personas, se les impedía el ingreso a estas reconocidas discotecas, ¿no? Este procedimiento ha sido tramitado en el Indecopi y ha sido sancionado con 20 UITs. Tomás. Y bueno, se dictó como medida correctiva que se cese el acto discriminatorio, ¿no? Entonces, ASPEC ha venido y hasta la actualidad viene orientando a los consumidores para que no sean víctimas de discriminación. Tan es así, en el año 2014, el mismo presidente, el doctor Crisólogo, caminaba por Plaza San Miguel y fue testigo de un acto discriminatorio. Sí, sí, ¿no? Participó como presidente en defensa de este consumidor que, otra vez, por sus rasgos étnicos, entró a un centro comercial a preguntar si tenían un tipo de equipo de modelo de celular. No lo tuvieron, él entró y salió, pero él estuvo con una mochila, ¿no? Esta persona. Y por esa razón se le pidió verificar su mochila, qué traía adentro y todo ello, ¿no? Entonces, es bueno orientar al consumidor para que éste sepa en qué casos se le puede revisar sus pertenencias, en qué casos no, y pueda advertir cuando se trata de un acto discriminatorio, porque hay muchas personas que no saben advertirlo y ni siquiera pues son conscientes de que son objeto de este acto discriminatorio y no hay reclamos. Los reclamos que conocemos son los que están en los medios o los que se hacen públicos por redes sociales. Pero no sabemos cuántos hay y están incógnitos que muchas veces por un tema de prejuicios, por vergüenza, entre otras razones, no se publican, no se denuncian. Ahora, doctora Villacorta,
llama mucho la atención y más aún, ¿no?, en un medio publicitario, ¿no?, donde toda la gente pues ve, ¿no? Entonces definitivamente, por eso digo, ¿no?, llama mucho la atención que en un país multirracial como el de nosotros pues se estén dando estos casos, ¿no? Entonces también la pregunta viene acá justamente a convenir que ¿cuál es la labor en este caso, por ejemplo, que Indecopi cumple frente a casos de discriminación? A ver, aquí es importante precisar dos aspectos. Como decía la doctora también en la intervención anterior, es importante que el consumidor sepa que pueden darse casos de discriminación directamente hacia él, pero también hay otros casos en los cuales la discriminación puede darse a través de la publicidad, que es como el caso de esta conocida empresa, ¿no?, que ha salido a medios hace poco. Entonces, si es por parte del consumidor, hay que recordar que primero, como está establecido en la Constitución, todos somos iguales, tenemos derecho a la igualdad y por lo tanto está prohibida la discriminación por razones de ya sea raza, por sexo, por origen, por condición económica, etcétera, ¿no?, y por otro tipo de razones. En ese sentido, todo acto que nosotros como consumidor por parte del proveedor podamos evidenciar en el cual se nos esté restringiendo el acceso a determinados productos o servicios basándose en estos actos prohibidos como son, digamos, observando rasgos de repente raciales o condición económica, nosotros vamos a poder interpretar que hay una posible esa infracción por parte del proveedor como discriminación y eso puede ser denunciado ante el Indecopi. Eso es por el lado del consumidor. Y por otra parte, el Indecopi también como autoridad que se encarga de, digamos, reprimir la competencia desleal a través de la publicidad, también está en monitoreo constante de la publicidad que se da a través de los medios para evidenciar si de repente a través de esta también se pueden estar de alguna manera fomentando prácticas discriminatorias o prácticas contra lo que es la adecuación social, ¿verdad? Ahora, también tiene que existir el factor psicológico, ¿no? O sea, ¿de qué forma, por qué es que se viene dando este tipo de división o de racismo ya por medio de publicidad y muchas veces en lugares? Por ejemplo, actualmente, y Aspec sabe también, que hay locales que han puesto carteles en donde dice que está prohibida todo tipo de discriminación también, ¿no? Hay anuncios, ¿no? Hay avisos. Existen municipalidades, así es, ¿no?, que tienen sus ordenanzas que contra las prácticas discriminatorias, ¿no? Un claro ejemplo es la municipalidad de Miraflores, también que la de Surco, ¿no? Tienen sus ordenanzas. Pero igual hay que regularlas, ¿no? Porque también se puede hacer abuso, ¿no? Claro, ello en cuanto a sus establecimientos comerciales, ¿no? Pero en general la norma es a nivel nacional, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Hay que recordar que la discriminación está prohibida de manera transversal en cualquier espacio, ¿verdad? Entonces, lo que hacen un poco las municipalidades es replicar este mandato constitucional, precisamente llevarlo a su circunscripción, pero sin perjuicio de ello, si nosotros, por ejemplo, en el caso somos consumidores de algún producto o un servicio y vemos que nos están restringiendo porque de repente tenemos determinado rasgo o determinada apariencia que de repente la otra persona lo considera diferente y por lo tanto lo evidencia como algo negativo, nosotros podemos denunciar esos hechos. Otro problema después cuando llegue el verano también es lo de las playas, ¿no? Porque de ahí vienen las playas y no, que esta playa no se puede entrar, que mejor entra por el otro lado, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta un dato muy importante que creo que también es preciso tratarlo ahora. Si bien la discriminación está prohibida, hay muchos casos que los consumidores también denuncian como discriminación, pero que se deben a tratos que no son discriminatorios, sino que son tratos diferenciados, pero que pueden tener un sustento objetivo. ¿Y qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a un establecimiento comercial, por ejemplo, una discoteca, un restaurante, y imaginemos que estemos en estado de ebriedad, es muy probable que la persona que esté en la entrada nos va a restringir la entrada, pero no porque no quiera que nosotros pasemos porque nos está discriminando, sino por un tema de seguridad del mismo local. Exacto. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no se está evidenciando concretamente una práctica de discriminación, sino un trato diferenciado que tiene una justificación objetiva. Y ese tipo de situaciones no van a estar prohibidas per se porque obviamente hay un sustento. Lo mismo puede ser en el caso de las playas, de alguna manera. Podría darse el caso que de repente hay gente que lleva comida, alimentos a las playas y estas, digamos, dependencias o en todo caso las municipalidades pueden establecer también determinadas restricciones al acceso por un tema de seguridad, por un tema de ornato, por un tema de limpieza, salubridad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también se pueden dar ese tipo de casos. No todos los casos van a ser discriminatorios propiamente. También hay casos en los cuales se puede alegar por parte de las empresas que el trato diferenciado tiene una justificación objetiva. Ahora, antes, por ejemplo, se veían, me parece, muchos casos de discriminación, ¿no? Actualmente
Doctor, ¿han ido disminuyendo o siguen igual? Por ejemplo, estamos hablando del caso de entradas a lugares, por ejemplo, también ya sea piscinas públicas, también en donde no permiten, por ejemplo, que la empleada del hogar, en este caso, ¿no?, la trabajadora del hogar, pues se bañe también en la piscina, por ejemplo. Ahí sí habría un tema de discriminación, pero ya no sería de competencia del Indecopi, porque no habría relación de consumo, ¿no? Es bueno aclarar estos puntos para que el consumidor entienda más o menos. Distinga cuándo puede acudir al Indecopi o cuándo puede acudir a otras entidades o presentar algún tipo de acción constitucional, como la acción de amparo, ¿no? Entonces, cuando no hay esta relación de consumo donde medie un dinero, por decirlo así, una contraprestación económica, una compra, venta de algún producto o servicio, entonces ya estamos hablando de otras entidades competentes, una acción de amparo, también entonces, ¿qué debe de hacer una persona, por ejemplo, ante este tipo de abusos? Si yo me quiero bañar en una piscina, pero no me permiten el baño en una piscina porque de repente pues tengo un problema de una enfermedad cualquiera, ¿no? En ese caso, por salubridad, ¿no? Hay ciertos tratos diferenciados que sí están permitidos, ¿no? Si se trata de una enfermedad, ¿no? Y por salubridad, como le vuelvo a repetir, entonces sí habría esta distinción, ¿no? Para no permitirle el ingreso, ¿no? En temas netamente objetivos, como lo comentó la representante del Indecopi, ¿no? Claro. Pero si no responde a ninguna causa justificable, una trabajadora objetiva, del hogar, por ejemplo, que quiere entrar a una piscina y se le niega, porque ha existido casos, ¿no? Claro, ahí sí netamente pues es discriminatorio, ¿no? Claro. No se le puede ¿Y a dónde restringir. puede acudir esa persona, por ejemplo, para mostrar su queja? Bueno, recordemos que en verdad el Poder Judicial es una instancia que puede también tratar este tipo de casos por discriminación, como el caso que tú mencionabas y que la doctora bien decía que no son competencia del Indecopi. También tenemos la Defensoría del Pueblo, donde podemos acudir para poder dejar constancia de estas prácticas discriminatorias que no necesariamente están enmarcadas en el consumo, ¿verdad? Porque aquí es importante también precisar, Mario, si me permites, si bien el Indecopi ve casos de discriminación en el consumo entendido como la relación entre consumidor y proveedor a cambio de una contraprestación económica, hay situaciones en las que el Indecopi también ha intervenido en etapas previamente a la contratación propiamente, ¿no? Que es decir, antes de la relación de consumo, cuando estamos expuestos a una relación de consumo. Y me trae a colación esto un caso que ocurrió en el 2014 en un conocido centro comercial, en donde por una razón de orientación sexual, por ejemplo, se discriminó a dos personas porque estaban pues demostrándose, digamos, realizando muestras de afecto en este establecimiento comercial, y estas personas no estaban, por ejemplo, consumiendo propiamente un producto o un servicio del centro comercial. Pero sin embargo el Indecopi intervino y se sancionó al centro comercial porque se pudo identificar que hubo prácticas discriminatorias a raíz de la orientación sexual de estas personas, ¿no? Ahora, en ese caso, por ejemplo, ¿qué sanciones puede imponer el Indecopi cuando se determinan prácticas discriminatorias? Recordemos que puede ir desde una amonestación hasta 450 UITs, que es lo máximo que se establece de acuerdo al Código de Protección al Consumidor. En el caso de los casos en los que de los procedimientos que se han iniciado, ya sea de oficio o por denuncia de los interesados, el Indecopi ha impuesto sanciones bastante altas, 50, 45, más de 50 UITs en algunos casos, porque hay que tener en cuenta que en esas situaciones no solamente está el hecho de que la empresa haya infringido la normativa de protección al consumidor, sino también porque lo que se busca dar es un mensaje hacia afuera, hacia la sociedad, ¿no? De saber que estas prácticas tienen que ser reprimidas, y a través de la multa se busca desincentivar esas conductas precisamente. También el Indecopi dicta medidas correctivas. Correcto. ¿No? Medidas correctivas. Eso también es importante, ¿no? Sí, para por que supuesto, la para ciudadanía que, conozca. claro, corrijan estas prácticas negativas. Hubo un caso de una conocida discoteca que se le sancionó clausurándola por 20 días hábiles, ¿no? Por ejemplo. Para que corrijan, una medida correctiva, ¿no? Bueno, vamos a ver qué piensa la gente en la calle en torno pues a estas, se podrían decir, prácticas discriminatorias ahora por medio de la publicidad, ¿no? Yo creo que todo el Perú ha visto la publicidad pues de esta tienda por departamentos y ha fastidiado mucho a la ciudadanía. A ver, vamos a escuchar a la gente en la calle. Adelante. ¿Usted considera que actualmente el Perú sigue viviendo discriminación racial entre las personas? Sí. No discriminar a las personas que son de diferentes colores, porque todos somos iguales para Dios. El racismo existe entre todas las clases sociales.
tanto en niveles altos, niveles bajos. Yo creo que en el Perú estamos muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy alienados porque todos somos cholos, todos tenemos de blanco, de negro, de indio. Mientras esos prejuicios existan, en ciertas familias van a seguir pasando. Por ejemplo, mi papá es de la sierra y mi mamá es de descendencia china, entonces todos somos una mezcla y no le veo el por qué discriminar. Y ese comercial, o sea, sí lo vi, también vi los memes que sacaron, también vi los videos de parodia que sacaron, que sí, efectivamente, sí es discriminatorio, ¿no? Y siempre suele ser así, siempre las propagandas de tiendas por departamento suelen sacar a la morena en un nivel más bajo que la blanquita. No puede haber discriminación, y menos en una publicidad, ¿no? Yo creo que el público tiene derecho de opinar y decir que las cosas no están bien, y eso es absolutamente inaceptable. O sea, lo único que nos queda es seguir avanzando para que toda esa lucha contra esos prejuicios también se expanda y al final los vence. Nos falta más identidad como peruanos y sentirnos orgullosos de los que somos, ¿no? Bien, gracias por seguir en la sintonía de Voz Ciudadana. Continuamos con la doctora Mariela Villacor Tavares de Indecopi y también Rachel Chávez de ASPEC, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Bueno, sin duda la discriminación racial es un problema en un país porque también parte de la falta de cultura, de la ignorancia, de no conocer bien pues la cantidad, las multirrazas que tenemos en un país. Y ASPEC debe de conocer muy bien, por ejemplo, casos en otros países que hayan existido raciales y de qué manera fueron tratados. Mira, recordemos el caso muy sonado, ¿no? El año pasado, de esta conocida cadena de venta de cafés, Starbucks, Ya. ¿no? Donde dos personas de tez oscura se sientan a esperar a una persona más que estaba en camino de llegar. Pidieron el servicio del baño, ¿no? Y no pidieron nada de servicio porque estaban esperando justamente a la compañía, ¿no? Entonces el vigilante los vio sospechosos porque pidieron el baño, no consumieron nada y están sentados, llamó al policía, terminaron detenidos. ¿En dónde fue eso? Eso fue en Filadelfia, en Estados Unidos. Ya. ¿No? Ante esto, en redes sociales se hizo todo un reclamo, ¿no? Y sacaron un comunicado, ¿no? Sacó un comunicado que va a capacitar a sus más de 17,000 empleados y cerró más de 8,000 tiendas para capacitar justamente a sus empleados. Para mejorar el evitar, sí, ¿no? Entonces, esta es una respuesta inmediata a causa de las redes sociales, ¿no? Y es una actitud positiva hacia el consumidor, ¿no? Es un apoyo, un respaldo contra la discriminación. Ojalá se viera esto aquí en Perú, ¿no? Imagínense, ¿no? A eso apuntamos, ¿no? Indecopi se reducirían también la cantidad de quejas, ¿no? Que ahora que se han visto. Ahora, ese tipo de aumento. medidas correctivas hay que resaltar que sí se han dado, por ejemplo, en el caso del centro comercial que mencionamos en el bloque anterior, en donde como parte de la medida correctiva, como parte de lo que dispuso Indecopi, es que se capacite a las personas precisamente en estos temas de igualdad y no discriminación, ¿no? Porque finalmente no solamente se busca sancionar, sino también de alguna manera pues evitar que se sigan dando esas prácticas en el futuro, ¿no? A veces es por desconocimiento, ¿no? Sí, ahora, doctora Villacorta, además, por ejemplo, de los casos de discriminación del cual estamos conversando, que se siguen también ante la entidad, ¿qué otra acción viene realizando, por ejemplo, el Indecopi en materia de discriminación en el consumo, por ejemplo? Sí, también gracias por la pregunta. Es importante resaltar que hace más o menos unas 2 semanas el Indecopi ha pasado a formar parte de la Comisión Nacional contra la Discriminación, que es una comisión que se ha creado hace ya algunos años y que está presidida por el Ministerio de Justicia y que lo que busca precisamente es, a través de la acción de diferentes entidades del Estado,
está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura, están otras entidades que tienen que ver con temas de discriminación, y lo que se busca es precisamente crear todo este tema de buenas prácticas, ¿no? De informar, de repente emitir normativa, que lo que se busca es precisamente evitar estas prácticas discriminatorias. Entonces es importante resaltar la intervención que va a tener el INDECOPI ahora en CONACOT, porque precisamente vemos que el consumo es uno de los espacios en donde también se puede dar prácticas discriminatorias. Por ejemplo, doctora Chávez, ¿qué canales de reclamo podrían utilizar entonces el consumidor si es que siente que es víctima de discriminación? Ya sea una persona con habilidades especiales o una persona también por discriminación racial. En este caso sí estamos ante una relación de consumo, es decir, cuando se está adquiriendo un producto o un servicio, o está en una etapa preliminar a esta, se encuentra en un centro comercial, previo a comprar algo, o de pronto está paseando, ¿no? Porque es un centro abierto al comercio, ¿no? Debe acudir al INDECOPI, usar el libro de reclamaciones del centro comercial o del establecimiento interno donde se le está practicando esta práctica discriminatoria, ¿no? Reciben también muchas quejas quizás de ancianos, me parece, porque yo he visto, por ejemplo, en supermercados a cajeros, cajeras, que a veces tratan mal a los ancianos, a las personas de la tercera edad, como si les molestara atenderlos. ¿Qué hacer frente a eso? A ver, ahí hay que tener en cuenta, como mencionaba la doctora previamente, el libro de reclamaciones es una herramienta que nos puede servir para poder interponer tanto reclamos como quejas, ¿no? Cuando se trata de una atención deficiente, que no necesariamente va a implicar de repente una práctica discriminatoria, nosotros podemos hacer uso del libro de reclamación para poder presentar una queja, ¿no? Y por otra parte, también podemos hacer el uso del libro de reclamación para poder presentar un reclamo. Ahora, lo más aconsejable, si es que uno tiene un caso de discriminación en donde de repente sea evidente que se están dando ese tipo de prácticas, lo más aconsejable es acudir al INDECOPI e iniciar una denuncia. A través de la denuncia, el INDECOPI va a poder hacer la investigación correspondiente en el marco de un procedimiento sancionador y determinar si efectivamente hubo una infracción por una práctica discriminatoria. Claro, realmente hay que nacer para el servicio al público, al cliente también, ¿no? Tiene que haber una vocación. Y así como esa también la deben de tener en INDECOPI, tienen de tener una paciencia también, porque con todos los casos que deben de haber acá en el país, no solamente en Lima, sino me refiero a nivel nacional. Sí, pero el trato es, digamos, el primer acercamiento que uno tiene, ya sea como servidor público o ya sea como una persona que presta un servicio privado, ¿no? Entonces es importante partir por ahí, partir por el hecho de que todos somos iguales y todos merecemos un trato en esas condiciones y un respeto, ¿no? Y muy pocos conocen sus derechos. Exacto. Ahí faltaría difusión, no solamente en los colegios, en las escuelas, viene de casa, ¿no? Desde casa hay que enseñar a respetar, a no discriminar y a conocer estas diferencias y prestar atención y ayuda a las personas con habilidades diferentes. Y si es que vemos o somos testigos de que hay un acto discriminatorio frente a otra persona y nosotros estamos presentes, no hay que ser cómplices, ¿no? Claro. Hay que reclamar. Hay que ayudar a reclamar, porque muchas veces el discriminado se siente cohibido. Exacto. No son todos los que reclaman, Por ejemplo, la publicidad que se ve de una tienda por departamento, ¿no? Una persona que no está de acuerdo con eso y dice, oye, que esto es el colmo. ¿Con cuánto lo van a castigar a esta empresa? ¿Qué medidas legales hay? Sí, precisamente por eso es que el INDECOPI ha iniciado ya la semana pasada un procedimiento administrativo sancionador. Recordemos que no es que implica necesariamente que ahorita se va a poner una sanción, sino que se tiene que hacer una investigación para poder determinar la responsabilidad, ¿no? Pero el primer paso ya se dio y es que se ha evidenciado que estas prácticas pueden de alguna manera incentivar la discriminación o actos discriminatorios y por eso es que se ha dado inicio al procedimiento. En este caso, por ejemplo, ¿esta sanción va a la empresa o es desde quien creó, ideó, por ejemplo, hasta la última persona? Se tiene que determinar ahí la responsabilidad porque recordemos que en el caso de la publicidad pues intervienen varios actores, ¿no? Está la empresa que es la que contrata a una agencia de publicidad para hacer propiamente la publicidad, el comercial, entonces ahí se tiene que determinar hacia quién va a ir la sanción correspondiente, ¿no? Y a propósito de este centro comercial sobre la publicidad, también pues no es la primera vez, ¿no? Ha habido ya un caso, por supuesto, reincidente. hay un caso del año 2014, ¿no? Claro, entonces, claro. Pero hay que recordar a los consumidores, este es un consejito adicional, que
hay que tener los medios probatorios, ¿no? Porque podemos denunciar, he sido víctima de discriminación y de pronto con qué medios probatorios cuento, cómo grabando pruebo con el celular, ello, de repente. Me voy a encontrar frente a la negativa probablemente del proveedor. Entonces, ¿cómo voy a acreditar de que efectivamente he sido discriminado y de qué manera he sido discriminado, ¿no? Entonces, ahí sí hay que incidir un poco en obtener los medios probatorios en el acto. Muchas veces por el mal momento, ¿no? No es posible, ¿no? Pero si hay otras personas que están a su alrededor o si la misma persona discriminada grabó algo, puede grabar, tomar las prueba, fotos, ¿no? eso acredita con mayor razón y agiliza el trámite para poder sancionar ejemplarmente a el que está haciendo esta práctica discriminatoria. Definitivamente eso también nos va a hacer poder vivir y convivir en un país mucho más felices, ¿no? Mucho más tranquilo. Sí, ¿no? en efecto, y sin perjuicio de ello, si es que nosotros evidenciamos, como dice la doctora, casos en los cuales hay discriminación que puede darse de manera reiterada en determinados establecimientos, recordemos que también podemos comunicar esto al INDECOPI a través de denuncias informativas que no implican necesariamente el inicio de un procedimiento, pero que advierten a la autoridad de que se están presentando ese tipo de situaciones para que pueda intervenir de oficio, es decir, para que sin que una persona denuncie directamente, la autoridad pueda hacer sus propias investigaciones y sancionar cuando se evidencian casos de discriminación. En la página INDECOPI hay, por ejemplo, un espacio, hay algún link para que la persona pueda entrar y también un formulario en donde puede... Claro, es bien sencillo. En verdad, las denuncias informativas se pueden hacer incluso por teléfono. Puede llamar uno a la central del INDECOPI e informar que se han detectado o que se han podido evidenciar. Puede incluso adjuntar de repente al correo que el funcionario le indique los medios probatorios que tengan y la autoridad actuar de oficio en esos casos. ¿Y en el lado de ASPEC, por ejemplo? Nosotros contamos con redes sociales, está Facebook, Twitter, nuestra página web, correos electrónicos a la central de ASPEC, aspec@aspec.org.pe. Y apenas advertimos de que hay estas quejas, ¿no? Tratamos de comunicarnos con este consumidor. Muchas veces, pues, nosotros hemos orientado, ¿no? Sobre estas quejas vías telefónicas, que soy víctima de discriminación, entonces en el momento use el libro de reclamaciones y todo ello, ¿no? Tratamos, por nuestra parte como asociación, ¿no? tratamos de... Si me permites, Mario, antes de, solo para terminar, recordarles a las personas que nos están viendo los números de atención que tiene el INDECOPI. La central es el 224-7777, que es el número para que puedan hacer las consultas y las llamadas en Lima, y al 0800-440-40, que es el número para provincias. Y sin perjuicio de ello, toda la información, en verdad, que los comunicados que saque el INDECOPI, las acciones que realice el INDECOPI, las pueden ver a través de la página web www.indecopi.go.pe. Y para cerrar, todo empieza desde casa, ¿no? La educación también es muy importante, ¿no? A no discriminar, a entender a cada persona y todo, porque vivimos en un país, ¿no? Nosotros, pues, multirracial, tenemos de todo tipo de gente y bueno, estamos ya cambiando, ¿no? Este es otro año, 2018, siglo XXI, y tenemos que ir evolucionando, no quedarnos, pues, en la época de la carreta. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido nuestras invitadas. Muchas gracias a Mariela Villacorta Varas de INDECOPI y a Rachel de ASPEC Chávez. Muchas gracias por haber venido a Voz Ciudadana. Con esto cerramos, nos encontramos en otra edición. Nos vemos.